Quise comenzar con Frida y con esa habitación pequeña en la que quizás había una cuna o una cama, una camita, quizás una mecedora y quizás una luz tenue. Les pido a ustedes que completen las escenas. Les pido que se acuerden de esas habitaciones de sus hijos o de ustedes, estas habitaciones de la infancia. Y lo que no puede faltar en ninguna de esas habitaciones es la presencia de un adulto y la cara atenta de un niño pequeño, porque la época más fértil para la formación del lector literario es la primera infancia, porque esa necesidad de construir sentido que nos impulsa desde pequeños a trabajar con las palabras para ganarnos un lugar en la experiencia humana es parte de nuestro equipaje simbólico. Al fin y al cabo, nuestra historia, la personal, la regional, la nacional, la universal, es la odisea humana hecha lenguaje, una narración de la experiencia acumulada por quienes ya vivieron más o ya vivieron antes. Y nunca, como en los primeros años, están tan claras estas conexiones. ¿Acaso, díganme ustedes, que puede interesarle más a un niño que la experiencia de otros más expertos, de otros que ya saben? ¿Podrían imaginar lo que significa tener 1, 2 o 3 años de experiencia de la vida? ¿Qué suena? El disco se rayó. ¿Ah? No soy yo. No. Sí, ya no suena. Bueno, los niños que no tienen experiencia, estábamos hablando de eso. ¿Acaso que puede interesarle más a un niño que la experiencia de otros más expertos? ¿Podrían imaginar lo que significa tener 1, 2 o 3 años de experiencia de la vida? Experiencia de la vida. Todo sucede por primera vez. La noche, el día, la primera despedida en el colegio, la fiebre, la Navidad, los celos del hermano que nació, la fiesta de cumpleaños. Y precisamente esa es la experiencia literaria, eso es lo que los niños leen en los cuentos, la experiencia escrita en cifra y contada por voces entrañables que nos leen y nos dan pistas acerca de cómo lo hicieron otros. ¿Sigo? ¿No importa? ¿Espero? Bueno, está ahí. Bueno, había 1. Ya pasamos el preámbulo, vamos para el capítulo 1 de esta charla. Había una voz, había una vez. Hace mucho, pero muchísimo tiempo, mucho antes de aprender a leer solos, quizá una voz amada nos contó uno de esos cuentos tradicionales que suelen contarse a los niños y que hemos dado en agrupar bajo el rótulo de cuentos tradicionales o maravillosos o cuentos de hadas. Les propongo seguir el hilo de la memoria. Aquí sí quiero que hagan un ejercicio para atrás, para que piensen en ese rostro. ¿Quién les contó un cuento? Ese tono de voz de esa persona, esas manos que iban señalando reinos y palacios lejanos para construir una arquitectura que no existía entonces y que sin embargo era más real que todo lo demás, más real que el borde de esa cama que olvidamos, más real que la habitación o el patio o la noche aquella de esos tiempos, más real que nuestras caras de entonces, que las trenzas o las colas de caballo. ¿Se acuerdan de su peinado, su vestido? Y ahora
Cuando quizás hemos olvidado el rostro que tuvimos y la edad exacta, tal vez seguimos acordándonos de algún retazo de la historia. Seguro ustedes no sabían leer todavía, de alguna fórmula mágica de inicio. ¿Se acuerdan que los cuentos siempre tenían fórmulas? Érase que se era, érase una vez hace muchos, pero muchísimos años. Pues Señor, esto era, cosas así. Y esas palabras que si ustedes recuerdan, eran palabras distintas, palabras que no se usaban en el resto del día, que no se usaban en la fila del colegio ni en la mesa cuando estábamos cenando y nos decían, niña, los codos no se ponen encima de la mesa. Eran palabras diferentes. La sustancia oculta de los cuentos, ese poder de las palabras para dar nombre a realidades interiores, tantas veces terribles e inciertas, a pesar de la supuesta inocencia que los adultos atribuyen a la infancia. Recordar. Me gusta siempre hablar del sentido etimológico de esta palabra. Atravesar, corderis, corazón. Recordar, pasar por el corazón. ¿Qué cuento recordaron? ¿Recordaron algún cuento? ¿Qué significa recordar? Les voy a contar el cuento que yo recuerdo. Era tal vez el cuento más triste de los cuentos que conozco. Más que cuento, era una letanía e indagaba, como en el fondo lo hace siempre la literatura, en los misterios de la vida con sus dos dramas recurrentes, amor y muerte. Era la historia de la cucarachita Martínez, contada por mi abuela todas las noches a la misma hora. No sé si existe algo parecido en portugués. Puede que sí, porque esta es una historia española y supongo que también viene en Iberoamérica, todos compartimos las mismas historias, las viejas historias contadas. Bueno, era una cucarachita que estaba barriendo la puerta de su casa y barre, que te barre, se encontraba una moneda y con la moneda decía, ay, ¿qué me voy a comprar con esta moneda? Y pensaba en muchas posibilidades. No era un cuento feminista, advierto, lo contaba mi abuela. Pensaba en unos polvos para verse muy linda y decía, no, porque resecan la piel. Bueno, pensaba muchas cosas. Y al final se decidía por un lazo para ponerse en la cabeza. Y claro, así de linda con su lazo, salía a la puerta a enamorar, a conseguir marido, decía mi abuela. No era un cuento feminista. Y iban pasando todos los animales y siempre decían la misma frase. Cucarachita, cucarachita, ¿cómo te ves de bonita? De corazón te lo pido, ¿quieres casarte conmigo? Y ella decía, eso depende, ¿cómo me enamorarás? Y pasaba el perro y decía, wow, wow. Y la cucarachita decía, ay no, sigue tu camino que me asustas, me espantas y me asombras. Y venía el gato y también decía, cucarachita, cucarachita, ¿cómo te ves de bonita? De corazón te lo pido, ¿quieres casarte conmigo? Y ella decía, eso depende, ¿cómo me enamorarás? Y el gato decía, miau, con su mejor voz. Y ella se asustaba y decía, sigue tu camino que me asustas, me espantas y me asombras. Hasta que pasaba el ratón Pérez, el de los dientes, y decía lo mismo. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Cucarachita, cucarachita, ¿cómo te ves de bonita? De corazón te lo pido, ¿quieres casarte conmigo? Y ella decía, eso depende, ¿cómo me enamorarás? Y el ratón Pérez decía, ps, 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 ps. Ay. Y ella se enamoraba locamente y decía, ay, sí, tu voz no me da miedo, ay, sí, sí, contigo me casaré. Y se casaban. Y cuando pasaba la luna de miel, mi abuela decía que estaban haciendo un puchero, una sopa, y faltaba un ingrediente y la cucarachita le decía al ratón Pérez que se quedara revolviendo el puchero, revolviendo la sopa, pero que no se apoyara en la cuchara de palo porque se podía
caer entre la sopa. Y mi abuela decía, ay, pero los hombres que no saben lo de las cocinas, ella se iba y el ratón Pérez, revolviendo la sopa, se apoyaba en la cuchara, caía en la sopa y se ahogaba y se moría, por supuesto. Y cuando llegaba la cucarachita y lo encontraba, era terrible. Yo me acuerdo, yo no sabía leer, yo era una niña pequeña, y entonces mi abuela, que debía ser un poco malvada, decía, ay, la cucarachita salió a la puerta a llorar, y pasaban todos y le preguntaban, pasó el pajarito y le preguntaba, ¿qué pasó, cucarachita? ¿Y por qué lloras? ¿Por qué estás tan triste? Y ella decía, porque el ratón Pérez se cayó en la olla y la cucarachita lo siente y lo llora. Y entonces el pajarito decía, pues yo, pajarito, me corto el piquito. Y pasaba la paloma y decía, ¿por qué, pajarito, cortaste el piquito? Y decía el pajarito, porque el ratón Pérez se cayó en la olla y la cucarachita lo siente y lo llora, y yo, pajarito, me corté el piquito. Y la paloma decía, pues yo, la paloma, me corto la cola. Y entonces pasaba el palomar y decía, ¿por qué tu paloma cortaste la cola? Y volvía a empezar la historia, porque el ratón Pérez se cayó en la olla y la cucarachita lo siente y lo llora, y que el pajarito se cortó el piquito, y que la paloma se cortó la cola, y que el palomar fuese a derribar. Y pasaba la fuente clara y decía, ¿por qué el palomar fuese a derribar? Porque el ratón Pérez se cayó en la olla y la cucarachita. Y así pasaban todos los personajes, y todos hacían parte del duelo de la cucarachita. Y mi abuela decía, y yo que lo cuento, acabo en lamento, porque el ratón Pérez se cayó en la olla y la cucarachita lo siente y lo llora, y que el pajarito se cortó el piquito, y que la paloma, bueno. Y así la letanía recomenzaba, y las palabras eran tristes, pero a fuerza de repetirse en esa cadena, en esa música, en esa contención del lenguaje, tenían poderes curativos. Obviamente, eso lo pienso ahora. Mi abuela me estaba hablando de la vida y de la muerte y del amor. Pero éramos una abuela y una niña, cuerpo a cuerpo, cara a cara, hablando en otro registro, en un registro diferente al de todos los días, en un registro que daba cuenta de lo más profundo y de lo más terrible de las emociones humanas. A eso me refiero cuando digo que los niños necesitan hablar en una lengua nueva, en una lengua distinta de las cosas más perturbadoras, de los miedos más ancestrales, de todo eso que no les decimos cuando estamos tratando de educarlos. Bueno, yo creo que de eso exactamente se trata la formación del lector literario, de eso que dice Santiago en su composición de Vacaciones, que no es lo que le dice al maestro, es lo que él siente. Y creo que los lectores de cualquier edad, cuando nos refugiamos en la cadena de palabras de un libro, seguimos buscando esa posibilidad, muchas veces descubierta con esas primeras historias, con esas primeras voces, de hablar del fondo de nosotros mismos en un idioma otro, de contarnos esos misterios esenciales que nunca logramos entender, la vida y la muerte y lo que hay en la mitad. 2. El lugar de la literatura. Si sabemos desde esos remotos tiempos de palacios y de voces antiguas que la materia de la literatura es precisamente la vida y la muerte y lo que hay en la mitad, ¿por qué sigue tan vigente en nuestras prácticas y en nuestros currículos esa otra idea según la cual lo que se debe saber de literatura es tanto de lo que sobra y tampoco de lo que basta? Es decir, definiciones, actividades, dónde nació el autor, qué quiso. La letra muerta primero, y después, cuando aprendamos bastante, cuando estemos en la universidad, si